Hola a todos, muy bienvenidos a otra nueva edición de Iglesia El Faro en línea. Gracias por estar conectado. Si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal y coméntanos desde dónde nos estás mirando. Seguinos en Instagram y Facebook para enterarte de nuevos cursos, grupos de conexión y mucho más. Comenzamos con el espacio para los más pequeños de la casa. Llámenlos porque acá comienza El Faro Niños. Hola chicos, hoy vamos a ver un poco más de la palabra de Dios. Y caminando por mi jardín, estaba pensando en cómo es Dios, en lo bueno que Él es, en lo fuerte, en lo poderoso, de poderoso que nos creó a nosotros y creó todas las cosas que nos rodean. Pero también pensaba en que Dios es cercano. Dice la palabra de Dios en el Salmo 34, que el Señor está cerca de los que le buscan, de los que lo llaman de verdad. ¿Y qué es esto de estar cercano? Y caminando por mi jardín, me acerqué a una planta. Al mirarla a cierta distancia, vi una planta más, una planta común, pero al acercarme pude ver que tenía una flor. Tuve que acercarme más y más para verla mejor, porque cuanto más cerca estuve, mejor la podía ver. Tuve que estar muy cerca para darme cuenta que estaba formada por un montón de hojitas chiquitas alrededor de un tallo y que cada hojita tenía muchos pelitos alrededor. ¿Sabes? Estar cercano significa estar tan, pero tan cerca que podés ver algo o a alguien con detalle y conocerlo bien, como Dios que nos conoce a nosotros con detalle. Dice la palabra de Dios en Jeremías 17:10 que Él conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones, conoce todo lo que sentimos y conoce nuestras necesidades. ¿Sabés lo que necesitan las plantas? Agua que las fortalece y les da vida. Así Dios sabe que nosotros necesitamos su palabra para crecer fuertes y vivir bien. Pero hay algo aún más hermoso, y es que así como las plantas tienen un líquido que corre por adentro de ellos, que se llama savia, y eso es lo que le da vida, así como dentro nuestro corre sangre que nos da vida, Dios quiere estar dentro de nosotros. No solamente estar tan cerca como para conocernos al detalle, también Él quiere estar dentro nuestro para darnos vida. Por eso te invito en esta hora que le digas a Jesús que entre en tu vida, que te ayude a vivir fuerte y a ser feliz. Dios te bendiga mucho. Iglesia, Dios te bendiga. Damos gracias a Dios porque a través de este medio podemos seguir conectados, podemos seguir leyendo su palabra, podemos seguir buscando más de Él. Sabemos que físicamente tal vez no estamos en contacto, pero sí en espíritu, porque seguimos orando uno por los otros como su palabra nos enseña. Iglesia, que el Señor te bendiga, y quería compartirte el Salmo 62, versículos 6, 7 y 8. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amén, Iglesia. Dios es nuestro refugio y lo creemos, afirmamos eso. Amén. Dice en el 7, en Dios está mi salvación y mi gloria. Iglesia, que nuestra salvación solo dependa de nuestro Dios, porque solamente de Él viene nuestra salvación y nuestro socorro. Dice, en Dios está mi roca fuerte,
que podamos seguir creciendo en esa roca, que podamos seguir edificando en la roca que es Cristo, que podamos seguir buscando a través de su palabra, que Dios siga hablando a nuestras vidas, en nuestros corazones. Tal vez no estamos, como dije recién, juntos no podemos disfrutar de un culto, pero sí podemos hacer un culto porque dice su palabra que somos pueblo. Y por cuanto somos pueblo, podemos hacer culto en cualquier lugar, en todo momento y en todo tiempo. Y me traía a reflexión una palabra que se encuentra en Filipenses y me bendecía porque dice que nuestra ciudadanía está arriba en los cielos. Y qué bueno que es saber eso, porque es nuestra esperanza de saber que arriba en los cielos está nuestra ciudadanía. Iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga y te dé las más ricas bendiciones. Y que siga fortaleciendo tu vida, tu familia, que el Señor siempre sea nuestra esperanza. En Él confiamos y en Él esperamos. Amén. Buenas, Iglesia, los saludamos a la distancia. Queríamos compartirles una reflexión muy cortita sobre el pasaje de la Biblia que está en Números 13 y 14, que es la historia de cuando Moisés manda a 12 espías a recorrer la tierra prometida. Ya estaban libres de Egipto y los manda a estos 12 hombres que tardan 40 días en recorrer la tierra, y cuando vuelven los 12 estaban de acuerdo que era una tierra hermosa donde fluía leche y miel. 10 de ellos le dicen a Moisés: esta tierra está llena de pueblos muy fuertes y de gigantes, y es imposible que podamos entrar y poseerla como el Señor nos prometió. Es así que estos 10 empiezan a convencer a todo el pueblo, y el pueblo se quiere volver a Egipto, encontrar un nuevo líder, y realmente quieren irse. Pero había 2 de ellos, que eran Josué y Caleb, que eran los que permanecieron firmes a la promesa, y realmente decían: esta tierra el Señor nos la prometió, y la podemos tener. Es así que en Números 14:8 ellos dicen: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no temáis. Y nos quedábamos con esto. Josué y Caleb le dijeron al pueblo: Jehová está con nosotros, no tenemos por qué temer. Aunque las circunstancias sean difíciles o nos toquen pasar tiempos complicados como a nosotros hoy en día, qué bueno que podamos pensar como ellos. Jehová está con nosotros, no tenemos por qué temer, porque la promesa será cumplida. También pensábamos que muchas veces nos cuesta creer en Dios porque confiamos mucho en nuestras capacidades. Y es tiempo quizás de pensar un poco menos y dejar que todo esté en las manos del Señor, que Él es el que realmente nos va a cumplir todo lo que nos prometió. Así que los saludamos, los queremos mucho y bueno, esperamos verlos pronto. En minutos vamos a escuchar a nuestro pastor, pero antes queremos agradecerles a todos los que se están sumando para hacer de bendición a otras personas en este tiempo. Gracias a todos los que se están contactando con la iglesia para contribuir y ayudar a otros en medio de esta situación. Que Dios los bendiga. Muchas, pero muchas gracias. Ahora sí, disfrutemos juntos del mensaje. Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo, oh Cristo. El centro
desde el principio y hasta el fin. Tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro de mi vida es el Jesús. El centro de mi vida es el Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará a Cristo. Oh, Cristo. Cristo, oh Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. Iglesia, qué bueno es estar juntos una vez más. Bienvenidos a todos a una nueva edición de Iglesia en Línea. En este día, por favor, acompáñame en la lectura bíblica del Evangelio según San Juan, capítulo número 21, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 14. Si tenés tu Biblia en tu mano, por favor, acompáñame en la lectura, Evangelio de Juan, capítulo número 21,
desde el versículo número 1 hasta el versículo número 14. La palabra de Dios dice así: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Nos respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. El texto que empezamos a leer en el verso 1 dice: después de esto. Y uno se pregunta: ¿después de qué? ¿O cuál es el esto que está hablando? Si uno mira los días anteriores, va a ver cómo Jesús se había presentado primeramente a María Magdalena. Jesús había resucitado, la muerte no lo pudo detener, la tumba había quedado vacía y gloria a Dios, porque Él vive, nosotros también hemos resucitado en Cristo. Ahora, cuando María se queda llorando fuera del sepulcro, Jesús se le aparece y empieza a tener un diálogo con ella. Más tarde, cuando todos los discípulos se habían juntado en el aposento, tenían miedo de que los judíos los vayan a buscar. Ellos estaban encerrados. Aún así, Jesús se presenta delante de ellos y le dice: paz a vosotros. Él les empieza a enseñar sus manos heridas, su costado traspasado. Sin embargo, ese día no estaba Tomás. Y cuando Él vuelve, los discípulos le dicen: ha estado con nosotros el Maestro. Ese Jesús resucitado estuvo con nosotros. Pero ahí Tomás empieza a decir: no, yo hasta que no pueda meter mi dedo en su mano y hasta que mi mano no pueda meterla en su costado, yo no voy a creer. Sin embargo, esos 8 días estuvo Tomás con esos discípulos y él aún preguntándose: yo quiero ver para creer. Pero me acuerdo de todas las enseñanzas de Jesús, cuando Él siempre decía: si ustedes quieren ver la gloria de Dios, primeramente deben creer para ver. Si crees, dice la Escritura, verás la gloria de Dios. Y hoy, ¿cuántas veces a nosotros nos cuesta esto? Muchas veces somos igual que Tomás, le decimos: yo si no veo, no creo. Pero el secreto está en poder creer para ver la gloria de Dios. 8 días después, Jesús se vuelve a aparecer. Los discípulos estaban otra vez encerrados en un aposento con miedo. Sin embargo, Él se presenta, le dice otra vez la misma frase: paz a vosotros.
Y se acerca a Tomás, ahora sí estaba Tomás, se acerca a Tomás y le dice: Tomás, mete tu dedo en mi mano herida, mete tu mano en mi costado, ya es tiempo de que no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás dice una definición: Señor mío y Dios mío. Pero Jesús le dice: bienaventurado los que no vieron y creyeron. Y eso somos nosotros. Bienaventurado más que feliz. Haber creído en Dios aunque no lo hemos podido ver. Pero sí sentimos que Él está con nosotros. Sí sentimos que Él se sigue moviendo aunque no lo podamos ver. Y si sos de uno de esos, déjame decirte en este día, sos un bienaventurado. Sos un hombre, una mujer, un joven, un niño, un abuelo más que feliz en poder creer que Él vive y vive para siempre. Y el libro de Juan en este capítulo 20 termina con 2 versículos que terminan diciendo: bueno, Dios también hizo a través de Jesús un montón de cosas que no están escritas en el libro porque no encontraríamos un lugar para meterlo. Y uno dice: bueno, ahí termina el libro. Y sin embargo, no, aparece lo que hemos leído, el capítulo número 21. Y en este texto que hemos leído, me quiero detener en estas 2 actitudes que había tenido, o en estas 2 cosas que había tenido Pedro. Una es cuando él sabe que es el Señor el que está en la orilla, porque Juan se lo había dicho. Él dice lo primero que se pone la túnica, dice una versión. Aquí dice se ciñe, porque se había sacado para poder trabajar. Y me llama la atención esa frase, y si uno empieza a entender y buscar qué simboliza eso en nuestra vida espiritual, va a encontrar que así como Adán y Eva habían pecado en el huerto del Edén, ellos se sintieron desnudos, se sintieron cuando escucharon la voz de Dios que no podían presentarse de esa manera porque habían desobedecido. Pedro, de la misma manera, cuando él escucha a su maestro, cuando él ve que el que estaba ahí era el Señor, dice que él se pone la túnica. Y déjame decirte hoy, esa túnica, vos y yo podemos y tenemos un talle especial para cada uno de nosotros, porque esa túnica es o simboliza la sangre de Cristo, que quizás podemos haber pecado y de hecho pecamos todos los días. De hecho nos equivocamos, de hecho siempre estamos fallando. Lo que la Biblia nos enseña es: no practiquen el pecado, pero sepan que esa túnica, esa sangre de Cristo nos cubre, nos limpia, nos perdona de todo pecado. Y la segunda actitud que me llama la atención de Pedro es que aún estaban disfrutando de esa pesca milagrosa. Y él deja a todos los muchachos que sigan trabajando, que sigan juntando esa gran cantidad de peces. Y él se tira al mar para ir al encuentro con Jesús. Si uno estudia en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, va a encontrar una historia similar, muy parecida a la que llamamos la pesca milagrosa. En ese tiempo, Jesús le había dicho esa frase que siempre usamos: boga mar adentro. Y ellos obedecieron y fueron a mar adentro y tiraron la red. Porque dijeron: mira, también pescamos toda la noche, pero en tu nombre, en tu palabra, echaré la red. Y ellos vieron el milagro. Ahora, este Pedro, cuando había estado en el patio del sumo sacerdote la noche que habían golpeado a Jesús, lo habían azotado, se habían burlado, le habían dicho de todo, Pedro estaba calentándose las manos ahí junto con los demás. Y por su forma de hablar, de comunicarse, los que estaban al lado le empiezan a decir: vos sos uno de esos, vos sos uno como ellos. ¿Qué habla? Tu forma de hablar marca que sos como uno de ellos. Así que fíjate qué importante es nuestra manera de hablar. Y cuando digo nuestra manera de hablar, es no solamente saber hablar bien, sino también de poder no engancharse en tantas cosas que el mundo habla, sino saber que la guía de Dios,
La palabra de Dios es la que alumbra para no equivocarnos y para poder dar siempre una palabra de aliento, una palabra de vida que haga que los demás sean transformados. Pedro, cuando se ve expuesto delante de toda la gente, él empieza a negarlo a Dios una vez, 2 veces y hasta una tercera vez, diciendo cualquier cosa en contra de ese Jesús. Y dice la Biblia que cuando el gallo cantó, él se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y cuando él se siente expuesto, se siente que había fallado a Dios, Jesús lo mira de lejos y él dice que no puede aguantar esa mirada y que sale y empieza a llorar amargamente. Ahora el capítulo 21 nos habla que los discípulos estaban todos en Galilea, un lugar donde ellos conocían. ¿Y por qué estaban ahí? Porque el propio Jesús le había dicho: vayan a Galilea y espérenme ahí. Y estos 7 discípulos que encontramos empiezan el texto: esa noche, Pedro, me voy a pescar, y el otro dijo: yo voy con vos, y yo voy también. Y fueron y no pescaron nada. Sin embargo, estas 2 cosas que te he marcado, la actitud de Pedro cuando ve a Jesús de ponerse la túnica, de ceñirse, de vestirse, y la actitud de poder dejar todo e ir al encuentro, marca una total diferencia con ese pasaje de Lucas 5. Porque cuando Pedro en Lucas 5, él ve el milagro de la pesca milagrosa, dice la Biblia que cuando él se siente que el que está al lado es el Hijo de Dios, él le dice: apártate de mí porque soy pecador. Sin embargo, en esta actitud, en este pasaje de Juan 21, en vez de pedirle que Jesús se vaya, en vez de pedirle y decirle: no puedo estar a tu lado porque te he fallado, él toma estas 2 acciones que te he dicho. Se pone la túnica y deja a los demás discípulos que sigan trabajando, pero él quiere ir al encuentro. Por eso te dije que el Evangelio de Juan parece que termina en el capítulo 20, pero había algo que tenía que marcar todavía, que era ese encuentro tan lindo que había tenido Jesús con Pedro. Y uno dice: bueno, pero qué lindo es poder ver esa actitud de Pedro. Un cuadro hermoso que habla del arrepentimiento, de darse cuenta que quizás uno había fallado, que quizás se había equivocado. Sin embargo, se pone la túnica en señal o en simbolismo de cubrirse con la sangre de Cristo que perdona pecados y poder ir al encuentro de nuestro Dios, sabiendo que ese Dios no era un Dios que lo iba a decirle: ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? De hecho, nunca les habla nada de por qué estaban pescando. Sin embargo, ese Jesús estaba en la orilla, con el fuego prendido, con el pescado haciéndose a las brasas y con el pan preparado. Cuando ellos todavía no sabían que era Jesús el que estaba en la orilla, Jesús le pregunta y le dice: ¿tienen algo para comer? Y ellos le dijeron: no tengo nada. Y me gusta cuando Dios de la nada hace todo. Si te acordás, esos 5 panes y 2 peces, ¿qué eran eso para grandes multitudes que puedan comer? Sin embargo, cuando se lo dieron a Dios, ese Jesús oró y fue tanta la multiplicación de esos panes y esos peces que dice que la multitud comió, se sació y aún sobraron 12 canastas llenas. Aquí uno puede decir: ¿cuántos peces tenías? 0. Y 0 no tiene valor. Pero cuando le ponemos un número adelante, ese 0 empieza a tener valor. Cuando le ponemos un número adelante del 0, ese 0 que parecía nada, empieza a tomar otra dimensión. Cuando vos y yo lo ponemos a Dios adelante, Él empieza a ser ese Jehová Jireh, el Jehová proveedor, el Dios proveedor. Y Él dijo: siempre, aunque haya problemas, yo seré tu pastor y nada te va a faltar.
vieron brasas, quizás símbolo del Espíritu Santo. Pero a Pedro lo que se le habrá venido en la cabeza es, hace un par de días atrás, con unas brasas prendidas y un fuego prendido, yo le negué 3 veces. Sin embargo, Jesús los estaba esperando, porque cuando ellos llegan a la orilla, Jesús les dice, vengan y coman. Qué lindo es poder entender y poder conocer que hoy, todavía hoy, Dios sigue invitando que podamos ir a sentarnos a comer de lo que Él ya tiene preparado. De lo que Él de la nada ya había preparado el desayuno para sus discípulos que estaban cansados de toda la noche estar sin pescar. Pero fíjese que Jesús le dice, traigan también ustedes de lo que han pescado. Y eso es lo milagroso de Dios, que sin tener ellos nada y haber pasado toda una noche pescando sin pescar nada, Dios, aún haciendo el milagro, empieza a usar eso que para nosotros era imposible. Así como cuando le habla a Dios a Moisés y le dice, ¿qué tenés en tu mano? Y le dice, bueno, tengo una vara, ¿qué puedo hacer con esta vara? Y uno lee la historia del Éxodo, cómo Dios usó a este hombre. Y esa vara fue instrumento de Dios. Déjame decirte, a veces pensamos, me hubiera gustado estar en otro lugar. Me hubiera gustado que Dios me dé estas cosas para ser usado. Dios puede usarte con lo que tenés. Y aún déjame decirte, Dios lo quiere hacer, aunque muchas veces nosotros tengamos tantas dudas. Él les dice, vengan a comer. Vengan a disfrutar un tiempo de un desayuno conmigo. ¿Cuántas veces no disfrutamos ese tiempo con Dios cada día? Gloria a Dios por aquellos que aún en medio de la noche sienten que Dios les habla y dejan de dormir tan plácidamente y pasar tiempo orando. Ese tiempo que Dios llama. Muchos quizás a la noche, a la tarde, durante el día, pueden pasar ese tiempo meditando la palabra de Dios. Son esos panes, son esos pescados a las brasas que Él tiene dispuesto para darnos a cada uno de nosotros. Pero ¿sabes qué pensaba esta semana? ¿Cuántos habrá que no están disfrutando pasar tiempo comiendo de sus bendiciones? ¿Cuántos habrá que las circunstancias de la vida está haciendo de que no puedan acercarse? Quizás están ahí a 200 codos, era algo así como 100 metros, lejos de la orilla, en medio de un caos, en medio de una noche difícil, en medio de una circunstancia complicada. ¿Sabes qué? Esta semana pensaba en ese texto que habla la Biblia de 4 amigos que tenían a un amigo paralítico. Pero ellos sabían de que Jesús iba a estar en una casa, entonces dijeron, bueno, lo tenemos que llevar a nuestro amigo el paralítico para que Jesús lo vea y para que pueda ser sanado por él. Y dice el texto bíblico que cuando ellos llegan a la casa estaba repleta de gente. No podían entrar, estaba todo lleno. Seguramente le dijeron a uno al otro, déjame pasar, tengo una necesidad. Te dijeron, no hay lugar, no se puede entrar. Sin embargo, ellos insistían, pero no se quedaron conformes. Ellos suben al techo. Empiezan a hacer un hueco en el techo y con 4 sogas empiezan a bajar esa camilla, ese lecho donde estaba acostado su amigo el paralítico. Ese día Jesús hizo el milagro de sanidad. Pero más que eso, Él hizo el gran milagro de la salvación porque le dijo, tus pecados te son perdonados. Y decía, esos 4 amigos esa noche no soñaron, somos la generación que abriremos techos. Sin embargo, ante la situación difícil que estaba pasando, que no tenían acceso a Jesús porque había tanta gente, ellos tomaron la decisión de abrir techos. Quizás hoy la situación que estamos viviendo no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Déjame decirte, hay gente que necesita encontrarse con Jesús. Jesús todavía sigue y está en la orilla llamando, vengan y coman. Quiero darle este pan, quiero darle este pescado, quiero que vengan y estén al lado de este fuego. Pero ¿sabes qué? Vos y yo somos la generación
que tenemos que abrir techos en este tiempo. Quizás hacer cosas que nunca hicimos para que nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros, nuestros contactos puedan conocer a este Dios y venir a disfrutar un desayuno en la playa. Y cuando digo playa, no digo de un lugar físico tan hermoso como una playa, sino que puede ser el sillón del living, puede ser una mesa, puede ser una silla donde te sientes a estudiar la palabra, puede quizás en tu cama meditando, pero disfrutando pasar tiempo con Él. ¿Qué te parece si en este tiempo tan diferente somos esa generación que Dios quiere usar? Porque estoy seguro que el Espíritu Santo guiará, nos mostrará cosas que quizás nunca nos hubiéramos imaginado, pero el Espíritu Santo guiará para que muchos en este tiempo puedan venir al encuentro de Dios, puedan venir a disfrutar, sentarse y pasar un desayuno con Él, aún en medio de la noche más difícil, poder saber que el amanecer llega, que el tiempo especial de Dios, el tiempo donde Dios quiere bendecir a cada uno de sus hijos, aunque pasamos la noche más complicada, Él ya está preparando el pescado a las brasas y el pan para cada uno de nosotros. Pero no te olvides, no podemos venir así a nuestra manera, a nuestra forma. Tenemos que tener la túnica, tenemos que tener el perdón de Dios. Tenemos que dejar que la sangre de Cristo perdone nuestras vidas, perdone nuestros pecados, limpie nuestra conciencia, saque todos esos pensamientos. Por eso, en este tiempo te invito a que quizás no te sobrecargues de información 24 horas escuchando lo que sucede, sino que dejemos de costado un poco todo eso y digamos, Señor, quiero meditar en tu palabra, quiero encontrar ese desayuno que sea alimento para mi vida. No está mal informarse, no está mal escuchar lo que está pasando, pero sí está mal quizás dedicarle tiempo excesivamente para que la duda gane nuestro corazón, para que la duda gane nuestro pensamiento, sino que le digamos, Señor, yo quiero ser como uno de esos 4 amigos, que haré lo que sea necesario, lo que el Espíritu Santo me guíe, para poder saber que hay otros, que hay una túnica de perdón esperándolos para poder venir a la orilla y disfrutar, comer pescado a las brasas y disfrutar la presencia de Dios. Te puedo garantizar, si luego terminas de leer el capítulo 21, Pedro nunca más fue el mismo después de haber estado sentado desayunando con Jesús. Nunca más fue el mismo. Su vida cambió. Cuando vos y yo dedicamos tiempo y queremos comer de este pan de vida, cuando dice la Biblia que si tomamos de esa agua que Él nos da y comemos de ese pan que Él dijo, yo soy el pan de vida, nunca más tendríamos sed. Él sigue invitando en este tiempo. Vengan y coman. Si sos de uno de esos dichosos que sin poder ver creíste, sin poder quizás tocar sus manos, su costado, creíste en el Hijo de Dios, hoy sos bienaventurado. Hoy disfrutás sentarte a la orilla y poder disfrutar a Dios con sus bendiciones. Pero ¿sabes qué? Hay otros que todavía necesitan vestirse de esa túnica. Y para eso Dios dejó a su iglesia, para que en este último tiempo podamos ser la generación que aunque quizás no podamos salir a las calles, aunque quizás no podamos estar reunidos en un lugar, en un templo, vos y yo somos la iglesia de Cristo. Vos y yo tenemos al Espíritu Santo dentro nuestro y abramos techo, hagamos lo que tengamos que hacer, pero que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros contactos conozcan al Jesús que no solamente murió, sino que al tercer día resucitó y la tumba no lo pudo detener. ¿Qué te parece si oramos? Si sos de uno de esos que se siente que no tiene todavía la túnica, o quizás esa túnica se la sacó por diferentes cosas,
porque la noche fue difícil, porque las circunstancias familiares, porque las circunstancias matrimoniales, porque no sé, tantas cosas que podemos decir. Ese Jesús tiene una túnica con tu talle preparada para cada uno de nosotros. Él dijo, todo aquel que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Y Él vino para darnos vida y para dárnosla en abundancia. Acompáñame a orar en este día. Señor, te doy gracias por este momento que podemos compartir juntos, como amigos, como familia. Te doy gracias por cada persona que está siguiendo esta edición y que está sumándose quizás junto a su familia, quizás junto a su esposo, a su esposa, sus hijos, sus padres, o quizás está solo en un sillón escuchando esta edición. Oro para que tú bendigas a cada uno, para que tú traigas paz, para que tú traigas bendición, para que tú traigas abundancia. Señor, oro para que podamos cada uno de nosotros anhelar escuchar esa voz que nos sigue llamando, vengan y coman. Señor, pero oro por aquellos que no tienen todavía la túnica, o quizás por las circunstancias de la vida se la han sacado y hoy no se sienten que están en condiciones para venir a tu encuentro, para venir y acercarse ante ti. Oro para que el perdón de sus vidas, el perdón de sus pecados, Señor, a través de la sangre de Cristo que has derramado en la cruz del Calvario, aún en este tiempo puedas perdonar sus vidas, puedan perdonar sus pecados, que ellos puedan, como hizo Pedro, ese cuadro de arrepentimiento, entender que necesitaba vestirse, pero también necesitaba ir a tu encuentro. Señor, tú que estás esperando en la orilla con el pescado ya preparado, tú ya tienes todo preparado, nada se te escapa. Oro por aquellos que disfrutan día a día sentarse a tu mesa, sentarse a disfrutar el pescado que tú cocinas, el pan de vida para cada uno de nosotros. Oro para que en este tiempo, aún en este tiempo de crisis, en este tiempo de dificultades, en este tiempo fuera de lo normal que estamos viviendo, podamos ser la generación que abra techos aún en medio de la situación más complicada, para que otros puedan conocerte, para que otros puedan saber de ti, para que el Espíritu Santo nos guíe para saber qué decisión tomar en cada día y cómo hacer estrategias nuevas, una nueva visión, una fresca unción de tu Espíritu, para que podamos llevar esta palabra de vida al lugar donde tú nos quieres mandar, Señor, a través de las redes, a través de los llamados, a través de los mensajes, Señor, para que podamos ser instrumento en tus manos, como esos 4 amigos que bajaban con la soga, que podamos ser esos hombres y mujeres, jóvenes, niños, ancianos, abuelos, instrumento usados por ti. Así como Moisés presentó esa vara, que cada uno de nosotros no cuestionemos dónde estamos o en qué circunstancia nos toca, sino que podamos decir, Señor, queremos ser usados por ti. Quizás somos un cero gigante, pero si tú vas adelante, si tú vas primero, nuestra vida empieza a sentir otro valor, empieza a tener otro sentido, otro valor. Señor, por eso oro, para que tú uses a esta generación en gran manera. Pero Señor, quiero también terminar orando por aquellos que se sienten desnudos en un símbolo de pecado, que no están en condiciones y su mente le dice, no puedes acercarte de esa manera, no te va a recibir. Señor, oro para que tu Espíritu Santo traiga convicción en este tiempo. Señor, esa túnica preparada con el talle especial para cada uno, porque cuando abriste tus brazos en la cruz, moriste para cada uno de nosotros. Y sé que ese perdón de pecados aún hoy sigue teniendo vigencia. Oro para que puedan tener ese encuentro contigo, para que puedan acercarse a ti, para que puedan, Señor, ser cubiertos con esa sangre que perdona nuestros pecados y vengan a disfrutar, sentarse en la playa contigo. Señor, oro para que tu Espíritu Santo haga lo que nosotros no podemos o no llegamos a hacer, para que tú te glorifiques en gran manera, en familias, en matrimonios, Señor, en niños, en jóvenes y en ancianos. Que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios
te bendiga. Y acordate, cada día Él prepara pescado a las brasas con pan para que vos y yo podamos disfrutarlo. Y te aseguro, si cada día comes de ese pescado y de ese pan, tu vida, mi vida, nuestra vida, ya no será la misma. Gracias por acompañarnos. Podés compartir este mensaje a todos tus contactos, a la gente que está contigo, para que juntos podamos seguir disfrutando de su presencia y de sus bendiciones. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga.